Un nuevo Battle Royale entra al mundo móvil y se trata de Blood Strike, pero ¿vale la pena? Bueno, pues aquí te cuento las primeras impresiones. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Blood Strike es el nuevo Battle Royale que llega a nosotros en su fase de prueba abierta y es traído por NetEase, la polémica desarrolladora asiática. Pero, dejando a un lado su origen, ¿qué nos ofrece Blood Strike? Bueno, como ya les había mencionado, el juego llega en su fase de prueba abierta, que durará del 15 de junio hasta el 17 de julio. O sea, a la salida de este video, aún le quedan un par de semanas más antes de cerrar la prueba, para que le eches un ojo o esperes a su salida oficial. Pero en dado caso de que no lo hayas alcanzado, no te preocupes, que aquí te cuento de qué va a grandes rasgos. Blood Strike es un Battle Royale en primera persona de hasta 100 jugadores en partidas de hasta 20 minutos, en su modo clásico o clasificatorio, en equipos de hasta 4, 2 y solitarios en ambos modos, donde tu objetivo es básicamente sobrevivir y ser el último en pie. El juego nos ofrece un solo mapa y un catálogo decente de armas que se sienten balanceadas algunas y efectivas. Subfusiles, rifles de asalto, francotiradores y escopetas distribuidas por todo el mapa para cada tipo de gustos. Pero la cosa no acaba ahí, ya que también nos ofrecen un sistema de misiones muy al estilo de Warzone, donde varios códigos de misiones estarán en el mapa y al realizarlas y cumplirlas obtendremos dinero que nos servirá en estas máquinas expendedoras para comprar armas, kits médicos y demás. O por si no tenías suficiente inspiración de Warzone, puedes pedir ya sea un rastreo UAV, un vehículo o un lanzamiento de armas personalizadas, donde tendrás hasta 10 tipos diferentes de proyectos de armas. Porque sí, el juego nos ofrece un armero donde podrás hacer las armas a tu gusto y necesidad, ya que estas cuentan con un sistema de nivel donde podrás desbloquear miras, empuñaduras, cargadores y demás, creando un sinfín de posibilidades. Dejando ese aspecto de lado, tenemos un sistema de escudos evolutivos. Este sistema, durante esta prueba, se va a ir regenerando automáticamente, teniendo hasta 4 niveles de escudo, 3 que puedes mejorar con materiales del suelo, siendo el cuarto nivel el que mejorará según tu desempeño en la partida. En resumidas cuentas, entre mejor juegues, mejor será tu escudo. Ajenos, claro, a tu barra de vida, la cual no se regenera por sí sola, ya que tendrás que hacer uso de vendas, kits médicos o inhaladores, un sistema de salud muy parecido al que teníamos en Apex Legends Mobile, y del cual también se inspiran en las leyendas. 8 agentes especiales, por ahora, que tienen distintas habilidades, como escudos, portales, bombarderos, gas nocivo, entre otras habilidades muy familiares. Si, repito, jugaste Apex Legends Mobile, todo esto te parecerá muy familiar. Blood Strike tiene más que ofrecer ajeno a su modo VR. Por el momento tiene un solo modo de juego multijugador y es punto caliente en equipos de hasta 5 jugadores, donde el objetivo es básicamente permanecer la mayor parte del tiempo en las zonas designadas por el mapa, zona de alcance donde podrás mejorar tus sensibilidades y controles y ya. Un punto destacable de Blood Strike es su doblaje, que si bien no está doblado del todo, ya que por momentos hay diálogos en inglés, en general desde los operadores hasta la voz de las indicaciones están en español neutro, lo que hace que el juego se sienta más ameno. Pero si esto no te agrada, puedes cambiarlo al inglés o al chino según sean tus preferencias. Poniendo vendajes. La zona segura se ha redefinido. Enemigo localizado. ¡Enemigo localizado! ¡Me han dado! Eso es a grandes rasgos lo que Blood Strike nos ofrece, pero ¿vale la pena? Si ya llevas tiempo probando shooter en móviles, Blood Strike, a pesar de ser una cara, digamos, nueva, no tiene esa frescura que decir, este sí es un Battle Royale diferente. ¿Por qué? Las inspiraciones que toma de otros juegos que ya hemos visto es mucha, que básicamente es lo mismo, pero con otra cara. Leyendas y sistemas de salud igual al difunto Apex Legends Mobile, sistema de contratos y tiendas de armas casi idénticos al venidero Warzone Mobile. Inclusive, el único mapa que tiene es pero muy similar a Isolate de COD Mobile, y es que mientras lo exploraba, tal pareciera que estaba jugando al VR de COD y no un juego nuevo.
Esto no sé qué tanto le pueda jugar a favor, ya que al menos en mi caso no podía dejar de lado ese sentimiento de déjà vu en las partidas que me daban la idea de que Blood Strike no es más que un juego sin esencia propia, un pecado casi imperdonable, sobre todo si quieres incursionar en un género tan saturado como lo es el Battle Royale. Lo único novedoso que podría agregar es la posibilidad de revivir con una pistola, escudos y dinero similar a cuando moriste. De esa forma tendríamos una nueva oportunidad, revivir 15 veces en las partidas, ya sea en equipos o solitario, en modo casual como en igualados, siempre y cuando no mueras otra vez antes de que este contador termine. En cuanto al modo multijugador se siente bien, pero no es la gran cosa, ya que el principal enfoque al parecer es el VR. El juego en sí no es malo o aburrido, pese a lo anterior tiene un ligero potencial para competir siempre y cuando se aleje de los lugares comunes, ofreciendo una experiencia que se sienta ya no innovadora, que a esas alturas sería pedir demasiado, sino diferente, que lo haga destacar de la competencia. Por suerte para nosotros, el juego aún se encuentra en su fase beta, por lo cual podría haber cambios considerables más adelante, y esto también incluiría mejoras gráficas, ya que aún en sus máximos el juego no luce como uno esperaría. O sea, gráficamente es un juego cumplidor, pero podría ser más. Y puedes hacerle estas observaciones a los desarrolladores en las encuestas disponibles al jugar esta beta. Por lo que por ahora diré que Blood Strike es un VR cumplidor que puede divertirte y hacer recordar otros juegos, con la posibilidad de ser mejor en el futuro. Por lo que ahí lo tienen. Si quieren más opciones, te dejaré otro juego por este lado que también merece tu atención. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.